Soy Antón García Fernández y os hablo, como de costumbre, desde el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y vamos a iniciar un viaje hacia el cine, un viaje hacia el conocimiento, como siempre decimos, pero en esta ocasión un viaje hacia un director excelente que todavía sigue en activo y que tanto a Jaime como a mí pues nos gusta mucho, la verdad, y bueno, vamos a comentar algunas de sus películas más interesantes y después especialmente dos que nos gustan pues más que las otras, aunque la verdad es que casi la práctica totalidad de su filmografía es muy recomendable. Me refiero a David Cronenberg, que ha elegido como tema en esta ocasión Jaime, que ahí lo veis en Celanova, perfectamente sentado cómodamente en ese sillón, y vamos ya a darle la bienvenida. Jaime, ¿cómo va todo? Un saludo desde el otro lado del océano. Muy buenas, Antón, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en este programa, en esta entrega de Diálogos Transatlánticos, deseando hablar de este gran director y también pues muy agradecido de verte en pantalla y nada, compartir contigo este tiempo que siempre está motivado por buenas sensaciones y buenas experiencias. Entonces, me gustaría un poco pues explicar un poco que la elección de este personaje, de este director, fue a mi cargo esta vez. ¿Y por qué? Porque me parece uno de los directores más interesantes de los últimos 30 años y que tiene un estilo propio y único que la verdad es que lo marca una diferencia total con el resto de directores de su época. Pues como dices, Jaime, tú fuiste el que eligió este tema, a David Cronenberg, pero bueno, es un director que yo he seguido también desde hace mucho tiempo y bueno, tiene muchas películas que me parecen interesantes y algunas que me gustan muchísimo, así que vamos a ir comentando un poco su trayectoria, empezando por decir que es canadiense, de la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá, y que es uno, como tú dijiste, de los grandes directores de cine, pero uno de los grandes directores de cine de terror y también de ciencia ficción, pero es un terror y una ciencia ficción diferentes, ¿no? Porque son quizá un poco más gore, con más violencia, con más sangre, con más vísceras, pero yo encuentro que David Cronenberg, no sé qué te parece a ti, es un director que en el tratamiento de esta violencia, pues en muchos casos encuentra poesía, ¿no? Porque va más allá de esa violencia para relacionarla pues con otros temas sociales y psicológicos y bueno, de diverso tipo. No en vano es un director que tiene una formación literaria en la literatura, lo cual se nota en algunas de sus películas, como The Naked Lunch, por ejemplo, El almuerzo desnudo, o M. Butterfly, que tiene que ver con, bueno, ese personaje de Madame Butterfly, ¿no? Y se nota también, sobre todo, en su cine, otro interés que él siempre tuvo. De hecho, empezó en la universidad estudiando ciencia, es decir, la ciencia, la anatomía, la biología, siempre le interesaron, pero después, en cierto momento, se decantó por la literatura y finalmente por el cine. Pues es un director que me alegra mucho, Jaime, que lo hayas escogido, porque bueno, tiene una serie de películas interesantísimas que vamos a ir comentando. La filmografía es extensa y también de una enorme calidad, ¿no? Es cierto que hay películas mejores que otras, pero todas ellas tienen su interés y vamos a ir comentando, pues no una por una, porque si no estaríamos aquí probablemente esta mañana, pero sí algo que a ti te parece más interesante. Bueno, la idea es un poco pues hablar sobre esas películas que más nos interesan y centrarnos en dos, una cada uno que más, bueno, pues tenemos en nuestra retina memorística, cinéfila y nada, pues hacer una especie de repaso porque queremos hacer una cosa dinámica y que la gente por lo menos despertar el gusanillo sobre este director si no lo conoce y al que lo conozca pues recordar la importancia que se merece. Entonces, sin más preámbulos, creo que sería buena idea empezar y bueno, podemos hablar un poco sobre este David Cronenberg, que su interés principal nunca fue el cine, ¿no? Fue un poco de casualidad todo, ya que él, según leí por ahí, pues era un amante de literatura y le hubiera gustado dedicarse la vida a trabajar en esto, ¿no? En el tema de la literatura, como es tu labor diaria y bueno, a mí me gusta también mucho y entiendo perfecto a Cronenberg que eso fuera una inquietud que quería llevar a su faceta más profesional. Pero poco a poco fue teniendo más experiencias cinematográficas y es cuando empezó ya a pensar, a decidir que su vida tenía que dedicarla pues a esto, al séptimo arte, al cine, ¿verdad, Anton?
Pues sí, yo creo que su interés por la literatura se nota en muchos de sus guiones, se nota también en su tratamiento visual a veces de algunos temas bueno, de algunos personajes también. Y bueno, es algo que no podemos dejar escapar, ¿no? Cuando hablamos de David Cronenberg, el hecho de que es una persona con una formación literaria que, bueno, pues no todos los directores tienen esa formación. No todos los directores, aunque la tengan a veces, pues la reflejan en sus películas, pero en el caso de David Cronenberg sí que es así. Él empezó a finales de los años 60 con unas películas así poco conocidas, pero sería en los años 70 y sobre todo en los 80 cuando pues llegaría a su plenitud, ¿no? Y llegaría pues a ser un director conocido internacionalmente con algunas películas que realmente habrá que comentar. Y ya que tú pues has hecho una selección de las que a ti te parecen más interesantes, pues vayamos con la primera de esas, después con la segunda y así continuamente. Bueno, pues para todos vosotros que estáis viéndonos, Antón y a mí aquí divagando y hablando sobre este gran director, pues vamos a... Sé que para muchos de vosotros a lo mejor echáis de menos a una película, pero quiero recordar que es una selección nuestra, ¿no? Una selección propia y que, bueno, cada uno pone sus películas preferidas porque ya sabemos que para gustos colores y estos son nuestros gustos, ¿no? Y además nos estamos centrando también, hay que decirlo, en quizás sus películas más clásicas y no tanto en las películas más actuales que sí tienen su interés también, pero que quizá podemos dejar para otro vídeo en el futuro. Exacto, esas películas que realmente lo definieron como ese director tan reconocido que es David Cronenberg. Entonces vamos a empezar por una película del año 1977 que se titula Rabia. Esta película, bueno, Antón aquí empieza a David Cronenberg un poco a utilizar eso que tanto lo caracterizó, ¿no? El bizarrismo, si se puede definir así, el uso de la carne, el uso de las, bueno, pues de las personalidades, la decadencia, pues tanto psicológica como física. Y Rabia nos cuenta la historia, bueno, de que una chica tiene un accidente de moto y después de este accidente de moto es metida en una clínica de cirugía estética y aquí hay una especie de experimento en el cual introducen una especie de falo debajo del sobaco. Esta chica es capaz de infectar a otras personas y la película, bueno, trata un poco sobre todo este tema. Ya empezamos con ese uso de la carne, ¿no? La carne que la utiliza como elemento siempre básico en casi todas sus películas, sobre todo de los 70 y 80, ¿no? Después de los 90 empezaría un poco a cambiar ya lo que es su temática en las películas. Pero aquí empieza ya a dar un poco, pues, Cronenberg de sus elementos principales, de sus elementos básicos, que la gente, estoy seguro que si ve Rabia, empezará a entender por qué Cronenberg es tan especial y tiene pues este estilo tan definido, ¿no? Sí, desde luego también vemos, Jaime, en esta primera película que comentas, pues un leitmotivo, ¿no? que suele aparecer en sus películas, que es pues estos accidentes, ¿no? que ocurren y que tienen en muchos casos un papel central en muchos de las películas, de muchos de los guiones que él ha escrito y ha dirigido, como de un accidente, pues después, a través de la ciencia, ¿no? A través de una operación, en este caso, de cirugía estética y tal, pues esos accidentes no solamente cambian la vida de una persona, sino que tienen también influencia, ¿no? O impacto en la vida de otras personas, otros personajes que están alrededor de este personaje también. Yo creo que aquí están ya ni siquiera podría decir que de forma embrionaria, sino de forma ya clara, algunas de las características principales de otras películas que vamos a ver después en los años 80 y también hasta cierto punto en algunas de los años 90, como la que yo comentaré con más detenimiento posteriormente. Y de aquí, bueno, pues pasamos al año 1979 y nos encontramos con otra película, bueno, un clásico, que es la película titulada Cromosoma 3. Esta película, bueno, pues tiene un poco de experiencia personal en lo que es la trama de la película, porque Cronenberg en esta época estaba pasando un divorcio bastante duro
Y bueno, la película pues trata un poco sobre la injusticia muchas veces de las mujeres en relación a los hombres a la hora de, bueno, de tener a sus hijos, del tema de, bueno, de las custodias, etcétera, pero todo pues enmascarado pues una película de terror, también muy bizarro, ¿no? Y es una película en la cual, bueno, pues no voy a tratar la trama porque no quiero destripársela a nadie, pero tiene una escena final pues, realmente súper impactante en el cual trata a la mujer como una reproductora, ¿no? Una reproductora total. Y yo creo que tiene bastantes tintes misóginos esta película, ¿sabes, Antón? Porque creo que trata a la mujer, pues yo creo que es un poco radical aquí David Cronenberg y esa experiencia personal que está pasando en ese momento, ese odio a su expareja, por la reflejaba un poco en esta película, ¿no? Sí, es una película que ha recibido críticas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y bueno, yo lo comprendo perfectamente, ¿no? Porque está claro que ese elemento misógino, ese elemento de crítica a ultranza a las mujeres y en muchos casos, pues, sin ningún tipo de razón para ello, ¿no? Más que quizás su experiencia personal que estaba intentando reflejar o quizá esos demonios personales de los que quería exorcizar, ¿no? Esta película, más allá de eso, pues no tiene una verdadera relación con la realidad. Entonces entiendo perfectamente esas críticas que, bueno, se han vertido sobre esta película desde el punto de vista de que es una película con elementos misóginos. Es posible hacer una película con elementos misóginos que sea valiosa y creo que esto es un ejemplo, pero eso hay que tenerlo en cuenta siempre que nos acercamos a una película, bueno, que también se hizo en otra época diferente, ¿no? Año 1979, y que hay que comprender desde ese punto de vista de la vida personal, de la biografía y de las dificultades personales que estaba atravesando David Cronenberg. No quiero con esto justificarlo en absoluto, ¿no? Simplemente decir que como tú dices, de ahí viene ese elemento. Pero es una película, bueno, que de nuevo vuelve a tener muchas de esas características del cine de Cronenberg, pasadas aquí por un tamiz personal que tiene que ver con ese divorcio difícil además, porque hay divorcios más fáciles que otros, y o sea, el divorcio no es fácil, ¿no? Pero en este caso sí fue un divorcio doloroso y, bueno, digamos, un poco traumático, ¿no? Para David Cronenberg, y pues de esa experiencia personal nace esta película que se tituló también en ciertas partes del mundo hispano El engendro del diablo, ¿no? Claro, del diablo, sí. Yo creo que está claro de qué va el tema, ¿no? Bueno, pues la gente empieza un poco a entender los caminos que toma Cronenberg y la siguiente película también lo empieza a definir también, ¿no? Lo sigue definiendo su estilo. Y esa película es Scanners, del año 1981. Y esa la conocerán las personas que siguen el canal, porque tiene que ver con algo que ya hemos comentado, que es Michael Ironside. Michael Ironside, que nos presenta por primera vez al gran público a este gran secundario, ¿verdad, Tom? Que por cierto que a la gente le gustó mucho el vídeo y agradece sobre todo a la gente de nuestra generación pues que le hiciéramos un homenaje. No sabía que era tan querido, ¿verdad, Tom? Michael Ironside. Me sorprendió, la verdad, porque es un actor, en cierto modo, bastante secundario, que a nosotros nos gusta, pero que, bueno, nos alegra saber que hay más gente por ahí afuera a la que recuerda a Michael Ironside, y, bueno, si lo recuerdan, es muy probable que lo recuerden también en esta película que, como dices, se llama Scanners, o Telépatas, Mentes Destructoras, fue la traducción al español, ¿no? Bueno, aquí en España se llamó Scanners. No sé si fue en Sudamérica, pero sí, aquí en España. Sí. Exacto. Bueno, pues la película, como se puede un poco intuir el título, habla sobre que hay cierta raza de telépatas, hay 200 y pico telépatas que tienen el poder, bueno, pues de manipular la mente e incluso de hacer, pues, de destrozarte lo que es el cráneo si tenía una influencia demasiada sobre ti, ¿no? Y habla sobre telépatas buenos y telépatas malos. Y bueno, es una película, la verdad es que aparte de tratar la ciencia ficción de una forma pues muy original, ¿no? Trata sobre todo, bueno, pues de una película que está basada en lo que es, bueno, o mejor basada, está enmascarada en un thriller con bastante acción y con héroes y con villanos, ¿no? La verdad es que es una película pues realmente muy entretenida
y la verdad es que me parece de una calidad cinematográfica bastante elevada, ¿no? Porque está todo tratado de una manera excelente, con una idea muy original, y de nuevo vuelve a tratar lo que es la degradación, la carne, y bueno, y lo que le gustaba mucho a Cronenberg, que era también un poco el gore, ese gore contenido, pero que le gustaba introducir en todas sus películas. Por eso que Scanners es una película me acuerdo de la primera escena en aquella asamblea, ¿te acuerdas, Antón? Una especie de meeting donde ya es una declaración de intenciones que hablan ya de por sí mucho de lo que es esta película, y que invitamos a todo el mundo que nos está viendo que le eche un visionado. Sí, esa primera escena ya marca pues el camino a seguir por Cronenberg en esta película. A mí lo que me gusta especialmente de esta película es esa trama de thriller, ¿no? Como tú mencionabas, porque pues te mantiene interesado en la película. La idea es interesante, es decir, la idea de que unos telépatas no simplemente van a dominar la mente de una persona o de sus víctimas, sino que pueden llegar incluso a hacer explotar físicamente esa cabeza, ese cráneo, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea. Pero yo diría una cosa sobre esta película, la recomiendo a todo el mundo como tú, Jaime, pero me da la sensación, no sé si tú estás de acuerdo con esto o no, quizá no, de que los efectos especiales se han quedado un poco anticuados, ¿no? Me da la sensación, volviendo a ver algunas escenas de la película para preparar esta conversación, y hacía ya mucho tiempo que no la veía, los efectos especiales quizás se han quedado anquilosados, ¿no? en el pasado, pero todavía es una película interesante, tanto por la cinematografía, como tú dices, como por la trama y por una idea de partida que me parece pues más que interesante, ¿no? Y un final sorprendente, ¿no? Que no te lo esperas, y un final bastante sorprendente. No vamos a entrar en ello, por supuesto. Exactamente. Pasamos al año 1983 y la gente estará expectante, chicos y chicas, en saber qué película toca ahora. Pues es La Zona Muerta. Yo creo que tanto Stephen King, esta película está basada en una novela de Stephen King, como David Cronenberg no podían tardar mucho en coincidir en el espacio-tiempo, porque son dos mentes muy similares en muchos sentidos. Y bueno, esta cuenta la historia de que un profesor se despierta de un coma y se despierta de este coma con poderes para poder adivinar el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, la trama es alrededor de esto, ¿no? De cómo esta persona puede descifrar el fin del mundo. Y hay un malo que nos recuerda mucho a Trump, ¿no? La verdad es que un Trump anda adelantado a su tiempo, que es un presidente una gran película, una muy buena adaptación de lo que es la novela de Stephen King, y con un Christopher Walken, un actor para mí fetiche, que quien no lo conocerá por El Cazador, por multitud de películas, que me parece que para mí me encanta y que le da muchísima personalidad a la película, y que lleva a sus hombros todo el peso de la interpretación y del dinamismo de la historia de esta cinta. A mí siempre me ha parecido que Stephen King, ¿no? Que es un autor que a mí me interesa, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Me gustan algunas de sus novelas, no las he leído todas, evidentemente, porque eso es casi imposible, pero me gusta de él que en la mayor parte de sus mejores novelas el terror, ¿no? E incluso la ciencia ficción están enraizadas en la realidad, ¿no? Y entonces tú hablabas de ese presidente que casi prefigura lo que tenemos en la actualidad, pero bueno, eso tiene que ver con el hecho de que le interesaba a Stephen King pues representar pues a través del terror, a través de la ciencia ficción en algunos casos, pues también la realidad en la que vivía, y a mí eso me gusta mucho y lo valoro mucho. En esta película me parece que está muy bien traducido a imágenes, está muy bien adaptado por parte de David Cronenberg, y me parece que de nuevo esa sensibilidad literaria de David Cronenberg tiene mucho que ver con ello. Y después está el gran Christopher Walken, que para mí, bueno, es un actor fetiche, la verdad, para mí siempre me ha gustado mucho, incluso en películas menos interesantes o en algunas películas no tan buenas que sí podemos encontrar en su filmografía, pues siempre el hecho de que esté Christopher Walken ahí le da un plus de interés a la película. Siempre me ha parecido eso, y quizá es un actor, Christopher Walken, Jaime, del que habría que hablar algún día en estos diálogos transatlánticos.
Pasamos ahora al año 1983 y nos encontramos con una película que es película de culto, ¿no? Llamada Videodrome. Videodrome, bueno, aquí lo que hace David Cronenberg es utilizar la televisión como la última frontera, ¿no? Como lo más de lo más. Y Videodrome no es ni más ni menos que un vídeo en el cual, un programa de vídeo en el cual, bueno, aparecen escenas pues casi de sadomasoquismo y que toda aquella persona que la tiene, bueno, pues influye sobre él unas ansias de perturbación totales, ¿no? Aquí también introduce lo que es la máquina como elemento también importante en la interacción como el hombre, ¿no? O sea, máquina-hombre. Y bueno, es todo muy perturbador. Está James Woods como el protagonista de la película, que interpreta a un productor cinematográfico que se encuentra con este vídeo de Videodrome y que lo llama, que lo engancha, ¿no? Realmente lo aduce. Y hay escenas súper impactantes, ¿no? Es súper bizarras. Otra es la carne. De hecho, hay un lema en esta película que es la nueva carne, que se dice muchísimas veces durante la trama, con el tema del Videodrome. Y bueno, James Woods, aunque es un estúpido en la vida real, bueno, aquí interpreta un papel de forma extraordinaria. Y de nuevo, una película que marca el estilo visual de David Cronenberg y toda su tematología que lleva repitiendo en las últimas películas en estos años 80. Otro gran actor, James Woods, la verdad. Piense uno lo que piense de él como persona. A mí me parece que como actor es excelente. Otro de esos que siempre es reconocible y que siempre mejora las películas en las que participa, o casi siempre por lo menos, ¿no? Aquí en esta Videodrome, supongo que estarás de acuerdo que estamos en el momento en el que el vídeo empieza a tener una enorme importancia en la sociedad, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, año 1983 empieza muy pronto ya ahí, pues lo que se llama el home video, ¿no? El poder tener cintas de vídeo en casa. Sí, el VHS o el beta o el sistema que sea en el momento, ¿no? Y esa relación entre el hombre y la máquina, ¿no? La imagen como algo real que al mismo tiempo pues puede parecer irreal o puede retocarse, ¿no? Puede trastocarse. Es un tema para mí siempre interesante, ¿no? Y es muy de la época, muy del momento, ¿no? Muy del año 1983. Esta película quizá no tuvo un éxito enorme cuando salió, pero se considera hoy en día por parte de muchos críticos como una película de verdadero culto y una de las más reconocidas de David Cronenberg, lo cual te indica que quizá es una película que en cierto modo estuvo un poco adelantada a su tiempo y que, bueno, pues solamente después, con el paso de los años, con el paso del tiempo, pues se pudo valorar en su justa medida. A mí me gusta mucho esta película y me gusta esa idea central en base a pues el papel del vídeo en la sociedad humana y en la vida de las personas. Y llegamos, Jaime, ¿no?, a una película que, bueno, tú has comentado ya en un vídeo que también ha tenido bastante éxito aquí en el canal, Diálogos Transatlánticos, hace muy poco, y que es en cierto modo un remake de una película anterior que se llama en inglés The Fly y en español, año 1986, La Mosca. Sí, bueno, estábamos hablando de la que quizás sea la película más comercial de David Cronenberg, la que más dinero le dio, y también una de sus mejores películas, ¿no? Sin duda, porque logra con muy poca cosa, o sea, en el sentido de que había dos actores principales y uno que era un secundario, pues llevar la película a buen cabo y al final, bueno, con una calidad extraordinaria, ¿no? Incluso la película dura 90 minutos, también muy cortita, y con escenarios, bueno, pues muy sencillos, ¿no? La verdad es que Jeff Goldblum en esta película se sale, interpreta a ese científico que está estudiando la teletransportación, que con esa teletransportación lo que está intentando es un poco darse de notoriedad por su falta de socialización, ¿no?, en lo que es la película, porque es un poco el tema de la película. Y todo basado en una historia de amor, una película de ciencia ficción en lo que realmente importante es la historia de amor entre Geena Davis y Jeff Goldblum, ¿no? La verdad es que la película es una pasada, nos habla sobre la degradación
tanto física por esa teletransportación del científico y la mosca, que el ordenador pues lo que hace al haber dos elementos diferentes, lo que hace es bueno, fusionarlos. Y también no solo física de esa transformación en mosca, sino psíquica también, ¿no? Porque se va transformando de una persona con sentimientos a un animal sin ningún tipo de sentimiento. Por eso le dice en una escena a Geena Davis, le dice que se aleje de él porque en el momento que sea mosca pues la puede matar, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que es una película súper bizarra. La carne otra vez aparece como elemento perturbador. El maquillaje llevó un Oscar porque realmente es impactante. Y bueno, para mí es una película de 10, una película de terror y ciencia ficción. No diría que irrepetible, pero sí del top 10 de la historia del cine, ¿no? De nuevo, una ciencia ficción enraizada en la realidad, porque como dices, la historia de amor es importante y cómo la obsesión del científico pues va afectando esa relación de amor. Es decir, las relaciones personales empiezan a perder su interés para este científico a medida que se va pues sumergiendo más y más y más en sus investigaciones científicas, ¿no? Y bueno, pues eso se ve aquí. Desde luego es una magnífica interpretación de la pareja protagonista, Jeff Goldblum, que por cierto acaba de sacar un disco de jazz hace poco, y Geena Davis, que estaban casados, tú decías en el vídeo, ¿no? No, eran novios, eran pareja, pareja en esos momentos. Bueno, y es cierto que tienes razón que se nota esa compenetración, ¿no? entre ambos en la vida real, pues en la pantalla también. Y bueno, es una nueva versión de un tema viejo, ¿no? Es decir, no ya porque haya una película anterior en la que sale el gran Vincent Price, finales de los años 50, en la que se basa esta película, sino porque el científico que está tan enajenado de la realidad debido a sus investigaciones científicas y cómo eso pues tiene un impacto en su vida personal y en la vida real, pues es un tema que podemos rastrear en muchas otras películas y novelas pues casi desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, después hablaremos un poco más, bueno, nos explayaremos un poquito más sobre esta película. ¿Y tú ¿o quieres que hablemos ahora sobre ella? Podemos hablar ya directamente sobre ella, ya que estamos en ello. Pues... Bueno, pues la mosca, lo que tú dices, que realmente para mí fue una película impactante, siempre la recordaré, porque fue una experiencia realmente traumática, Antón, en el cine, cuando la vi, porque cuando digo que tuve pesadillas con ella, realmente estaba en casa pensando, era un chaval de 13 años, 14 años, pues recordándola y realmente, bueno, pues eran elementos tan perturbadores que llegaron a estar dentro de mí un par de días, que es algo realmente que ninguna otra película fue capaz de crear, ¿no? Y la verdad que también ayuda a que la banda sonora también es una pasada, enmascara lo que es la acción de una manera impresionante. Y creo que aquí Cronenberg pues está a una altura excelente en todos los sentidos, ¿no? Y como director. Y yo creo que, bueno, es una remake, lo que tú dices, de la película del 58, pero solo toma el punto de partida, porque después es totalmente diferente, ¿no? Entonces, otra vez vemos a un David Cronenberg utilizando el terror, la carne, pero como elemento pues importante para darnos a conocer otras cosas, otras temáticas pues, que subyacen. Por ejemplo, lo que te comentaba antes, la socialización de este científico, esa historia de amor entre Geena Davis y Jeff Goldblum en la película, que es realmente, bueno, pues el motor, ¿no? de la trama. Y bueno, pues una película inolvidable, creo que irrepetible. Hoy por ahí que quieren hacer un remake, no sé si es cierto o no, ya ahora, pronto, y con una segunda parte, la verdad es que olvidable totalmente. Y bueno, recomiendo a todo el mundo que no la haya visto que la vea porque se va a quedar impresionado. Incluso a día de hoy yo la vi el otro día de nuevo y me volví a quedar impresionado, ¿no? Con todo lo que es esta peli. Yo no tuve, Jaime, esa misma experiencia, porque, bueno, debido a la poca, pero una pequeña todavía, diferencia de edad que hay entre tú y yo, pues yo no la vi de estreno en el cine, ¿no? Sino que la vi después pues en casa y ya había visto la película original de finales de los años 50 y sí es cierto que es una película muy diferente,
pero esa experiencia primigenia, ¿no?, que tú tuviste de ver la película, ¿no?, de estreno y tal, pues yo desgraciadamente no tuve esa misma experiencia. Pero bueno, es una película que recomiendo enormemente, y la segunda parte, desde luego que no. Y recuerdo la del 58, ese Help Me del final, cuando está en la tienda de araña, de haberla visto en mis terrores favoritos que presentaba Ibáñez Serrador, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador, un programa que a mí me abrió las puertas. Yo recuerdo que eran los martes en la segunda cadena. Ahí vi Frankenstein, vi la cosa del pantano, el monstruo del pantano creo que era, o sí, se titulaba así. Vi, bueno, pues Drácula, vi todo el terror clásico de, bueno, que Ibáñez Serrador nos mostraba en su programa. Por eso también debemos hacer un especial sobre este gran personaje tan influyente en la cultura moderna, ¿no? Y sobre todo en televisión, de esa televisión que nacía en nuestro país con esos grandes programas. No podemos olvidar que fue el creador también de 1, 2, 3, un programa mítico, y que bueno, Ibáñez Serrador, pues yo creo que es una persona muy influyente y muy importante en mi amor por el cine, ¿no, Antón? Es una época, además, Jaime, en la que con muchos menos medios, en muchos casos, hacía mucha mejor televisión. Pero bueno, yo realmente emplazo esa conversación a un especial sobre Ibáñez Serrador, que creo que lo merece en Diálogos Transatlánticos en el futuro. Por supuesto, y un gran amante del cine de terror, por cierto, él. Pasamos al año 1988 y nos sorprende, como veis, David Cronenberg no para de hacer películas maravillosas, ¿no? Con Inseparables. Inseparables, bueno, otra bizarrada de Cronenberg, ¿no? A mí me parece otra bizarrada, con un Jeremy Irons totalmente, bueno, que se sale, interpretando a dos papeles, a dos gemelos que son, bueno, pues ginecólogos, y ya podéis haceros una idea de por dónde vienen los tiros. Ginecólogos que se benefician de alguna de sus pacientes, sobre todo uno de ellos, uno que es más canalla que el otro, ¿no? Uno que es una persona, bueno, pues con iniciativa, como digo, muy canalla, y el otro gemelo que es una persona más tranquila, con valores y no tan transgresiva como su hermano. La verdad que esta película, bueno, vuelve a hablarnos sobre la fertilidad, otra vez la carne aparece ahí como temática, y bueno, la verdad es que es increíble. La trama, por ejemplo, se estaban beneficiando los dos de una misma mujer, y esta mujer no sabía que cuando llegaba uno, cuando se iba al otro, cuando aparecía uno, cuando aparecía... Bueno, la verdad es que es una película súper, pues, que te deja loco, ¿no? Una película, pues, fascinante, porque esta interpretación, la trama, todo lo que los elementos de Cronenberg que suele utilizar, pues te dejan un poco, pues, fuera de sí y en shock. Esta, Jaime, es una de las que has elegido, que yo no he tenido la oportunidad de ver, así que no voy a comentarla, evidentemente, pero la anoto para verla lo antes posible, y sobre todo sabiendo que Jeremy Irons está ahí, que es otro actor magnífico. Y como vemos, el plantel de actores que utiliza David Cronenberg en todas estas películas, pues a cada cual mejor, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el prestigio que poco a poco fue adquiriendo David Cronenberg a lo largo de los años 70 y 80, sobre todo 80. Pero es que todas las películas tienen ojo clínico para elegir a sus actores y actrices. La verdad es que siempre acierta, como veremos más adelante con Viggo Mortensen, ¿no? Siempre acierta con esos actores y actrices que quiere realmente para sus películas y que realmente funciona, ¿no? La verdad es que eso es también de admirar y que muestra también, pues sus facultades como director, ¿no? Que sin duda una de ellas es seleccionar al reparto correcto, ¿no? Jaime, la verdad es que siempre ha sido un director de esos que no dejan a nadie indiferente, ¿no? Un poco al estilo de Woody Allen, ¿no? O te gusta mucho o no te gusta nada, pero es difícil quedarte en el medio con David Cronenberg. Está claro que lo que marca la diferencia es su estilo tan diferente, ¿no? Y transgresor en muchos aspectos. Y claro, no es un director fácil de digerir para la gran cantidad del público, pero lo que dices tú, no deja indiferente por ese estilo tan diferente, tan único, que fue marcando toda su carrera y que todavía mantiene, ¿no? Y excepto alguna que otra película que se sale un poco del guión, haciéndolo muy bien, pues Cronenberg es muy reconocible, ¿no? Entre los directores, pues de esta hornada de los 80, el 90, como bueno, Cameron, etcétera, ¿no? Scott, etcétera, etcétera, ¿no? Es de esa hornada
Y la verdad es que echando un poco la visión hacia atrás, hay que reconocer que esa época fue dorada, ¿no? La cantidad de directores que marcaron tanto, influenciaron tanto al cine moderno. Sí, y lo que es curioso es que la primera película de la que vamos a hablar, para retomar lo que grabamos ya hace unos años sobre David Cronenberg, es una película un poco atípica, ¿no? Dentro de su filmografía, porque es una película que en principio él tampoco estaba seguro de que quisiese realizar. Al final la acabó realizando y fue curioso porque quizás es una de las películas menos conocidas de David Cronenberg, y también es de las que más problemas tuvieron con la crítica. La crítica realmente se le echó encima a David Cronenberg con esta película, que es M. Butterfly, del año 1993, que está basada en una obra de teatro, porque claro, todo el mundo conoce probablemente la ópera Madame Butterfly. Esto es una ópera muy, muy conocida, pero esta película no es una... Uno se puede acercar a esta película y pensar, pues esta es la adaptación de la ópera. No, no es la adaptación de la ópera, sino que es la adaptación de una obra de teatro de David Henry Hwang, que se estrenó en Broadway a finales de los años 80 y que en 1993 la llevó David Cronenberg a la pantalla, a pesar de que había en un principio sonado el nombre de Peter Weir para dirigir esta película. Y bueno, evidentemente el intertexto con la ópera Madame Butterfly pues está ahí, es algo innegable, pero no hay que pensar en esta película como una adaptación de la ópera en absoluto. Y además es una película en la cual volvemos a encontrarnos con uno de los viejos conocidos de las películas de David Cronenberg. Ya lo hemos comentado anteriormente, que es Jeremy Irons, ¿no? Jeremy Irons aparece en esta película y es una película que además yo creo que la mayor parte de la crítica se sorprendió de que David Cronenberg hiciese esta película, porque no tenía mucho que ver con otras películas que había hecho anteriormente. Yo creo que parte de la incomprensión crítica de esta película y de lo mucho que le fueron encima a Cronenberg tiene que ver con el hecho de que es una película pues un tanto atípica dentro de su filmografía, que tiene que Lo ver... mismo eh, sucedió con Cromosoma 3, cuando fue también muy criticado con Cromosoma 3. Esa película de, bueno, que era lo criticaban, incluso decían que era misógino, ¿no? A través de esa película. Bueno, en fin, siempre la controversia, como vemos, siempre acompañó a Cronenberg, ¿no? Y en este caso, la película se centra mucho más que la ópera en la relación entre René Gallimard, que era un diplomático francés que estaba en aquellos momentos, en los años 60, desempeñando su labor en la República Popular China, y ahí pues comienza a mantener una relación con precisamente una cantante que realmente es un cantante de ópera, porque en el teatro chino, en el teatro musical chino, la mayor parte de los papeles femeninos los representan hombres, con lo cual, o sea, esto es algo que pasaba, por ejemplo, en el teatro isabelino, ¿no? Inglés del siglo XVI-XVII, pues esto ocurre en el teatro chino, y entonces este hombre, que además René Gallimard está casado, etcétera, pues tiene una relación extramatrimonial, pero que en realidad es también una relación homosexual. Entonces, esta temática de la homosexualidad, de si este personaje interpretado por Jeremy Irons realmente sabe que esta relación es o no es homosexual, etcétera, esa indeterminación en cuanto a esto, porque, hombre, evidentemente saberlo tendrá que saberlo, pero él continúa con esta relación con un hombre que tiene apariencia
femenina, y es una relación que además dura varias décadas, con lo cual, bueno, pues esta es la temática de la película, la transexualidad, la homosexualidad, etcétera, tienen mucha importancia en una película que ya solamente por eso, en el año 1993, pues era una película un tanto arriesgada desde el punto de vista temático, ¿no? Pues la crítica se le echó encima, comercialmente fue un verdadero desastre, y lo que hizo realmente David Cronenberg fue adaptar la obra de teatro de David Henry Hwang, que no está presentada exactamente de la misma manera que se presentaría sobre las tablas. A mí la película me parece muy interesante, porque evidentemente si uno conoce la eh, ópera, pues hay una relación intertextual, pero es que además, teniendo en cuenta que uno de los personajes precisamente es también cantante, por así decirlo, de ópera o actor de teatro, el personaje chino, el personaje de Shi Pei Pu, pues evidentemente a mí me parece una película que evidentemente no está entre las mejores películas de David Cronenberg, pero a mí me parece que la crítica se cebó demasiado con esta película en su momento, y a mí no me parece una película tan mala, tan poco interesante como algunos han dicho. Roger Ebert, por ejemplo, criticaba que no funcionaba la película tan bien como la obra de teatro, y también la criticaba por ser poco verosímil. Bueno, no creo que la verosimilitud en una película de este tipo sea una de las razones principales para criticarla, y ya digo que la película no es una adaptación de la obra de teatro exactamente, al pie de la letra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues David Cronenberg se toma sus libertades y convierte la obra de teatro en lo que es una película con una muy buena interpretación de Jeremy Irons, que ya sé que es un actor, Jaime, que ahí te gusta mucho, y también una magnífica interpretación de John Lone. John Lone es el actor que interpreta a Shi Pei Pu, este cantante de ópera o este actor chino que empieza o comienza esta relación con René Gallimard, que es el personaje de eh, Jeremy Irons, y los dos, pues la verdad es que hacen dos papeles realmente muy interesantes, y la manera en la cual llevan a la pantalla esta relación entre un hombre y un hombre transexual, esta relación de carácter homosexual, está llevado a la pantalla, me parece a mí, de una manera muy poética, que es muy diferente a lo que en otras películas pues nos tiene acostumbrados David Cronenberg. De hecho, hay quien piensa que esta película, M. Butterfly, es una película que hizo sobre todo por encargo, y en la cual es menos Cronenberg que en muchas otras películas de Cronenberg. No quiero tampoco alargarme demasiado hablando de esta película, que en general se suele considerar como una película menor dentro de su discografía, de su filmografía, pero tengo que decir, eso sí, que es una película que yo recuerdo haber visto en VHS, porque mis padres la tenían pues cuando yo vivía todavía en Vigo, y bueno, pues así fue como la vi, y la verdad es que la estuve revisando un poco para preparar la conversación de hoy, pero cuando la veía, pues más o menos me acordaba de la carátula del VHS, de haberla visto en casa de mis padres, y bueno, pues es una película que me parece que es interesante, y que nadie la vea esperando pues que sea una versión cinematográfica de la ópera Madame Butterfly, sino que es algo diferente, algo pasado por el tamiz de Cronenberg, y que tampoco es la obra de teatro de David Henry Hwang, pero que si les interesa la obra de teatro, o si conocen la ópera, pues evidentemente
será interesante. Yo creo que para cualquier cinéfilo acercarse a esta versión de David Cronenberg, Jaime. Y creo que a lo mejor el problema viene que a Cronenberg siempre se le asocia con la ciencia ficción, ¿no? Porque su carrera está La marcada violencia, por la ciencia ficción, la sí. violencia, bueno, el sexo duro, o sea, tratar siempre los instintos más básicos del ser humano, ¿no? Y mezclado ya te digo, bueno, visualmente con bizarradas, ¿no? Auténticas, ¿no? Claro, lo que pasa Y es que hay Jaime, algunos críticos, por ejemplo, creo que el crítico del Los Angeles Times, que decía que no le gustaba la película porque le parecía imposible creerse que el personaje de Jeremy Irons no se diese cuenta de que esta persona que él piensa que es una mujer es un hombre. Bueno, esto no tiene, esto es una obra, que sí, que tiene que ver con hechos reales en cierto modo, pero bueno, de nuevo, ¿por qué el criterio de verosimilitud tiene que ser lo que nos diga si una película es buena o si es mala? Yo no criticaría la película por esto, la podríamos criticar por otras razones, pero esto es una historia como otra cualquiera y está muy bien narrada por Cronenberg y, como digo, esa relación está presentada de una manera muy, muy poética y muy sensible y eso a mí me parece interesante de la película. pues mira, pues creo que podemos pasar a la siguiente película. Bueno, y la siguiente es una de las verdaderamente clásicas, ¿no? Creo que es de los últimos 20 años de Cronenberg como cineasta, pues creo que es su película más representativa, ¿no? Y es la película del año 1996, Crash, que mucha gente no lo sabe, pero está basada en una novela de James Graham Ballard del 73. Y bueno, podemos decir que hasta ahora, hasta Inseparables, pues Cronenberg tenía como leitmotiv de sus películas pues el nacer de la nueva carne, ¿no? Y creo que con las películas que empezaron a surgir a partir de Crash, incluida Crash, pues empieza o comienza una especie de construcción de lo anterior, ¿no? O sea, una decadencia de esa carne y la decadencia, como no, del ser humano. Y esta película Crash, que realmente incluye todas estas premisas. La historia es muy sencilla, pero a la vez inquietante, ¿no? Porque en la película, bueno, pues se considera pues, los coches como una extensión, ¿no? Del ser humano, con la cual quieren conseguir pues, más placer. Una sociedad insensibilizada, ¿no? Con muchas cosas y el sexo, el placer, pues buscan pues, todavía emociones más fuertes y nuevas. Y bueno, creo que es una película que realmente rompe de nuevo pues, con las estructuras que teníamos asociadas a Cronenberg hasta ese momento, ¿no? La película también creo que debajo de esa superficie, pues volvemos a lo que acabo de comentar ahora, ¿no? Cronenberg busca otra vez hablar sobre el ser humano más básico, ¿no? Más básico. De hecho, también aparece aquí la homosexualidad, ¿no? Al final de la película, ¿no? Bueno, no voy a hacer spoilers, pero es ese tipo de elementos pues se tornan pues diferenciadores y también muy importantes. La historia es muy sencilla, habla sobre, bueno, pues una especie de secta, ¿no? Que busca el placer, bueno, pues a través de los accidentes de tráfico, practicando el sexo, y cómo gente alienada de la sociedad ordinaria, normal, pues descubre este mundo paralelo, ¿no? Y cómo sus vidas cambian. Y como una droga, pues dejan atrás toda su vida por conseguir este placer, este tipo nuevo de sensaciones, esta nueva dimensión, ¿no? Aparece Arquette, no me recuerdo cómo se llamaba, cómo era el nombre, si era... Rosanna Arquette. Rosanna Arquette, porque está Patricia también, ¿no? Que Patricia Arquette también, pero en este caso es Rosanna Arquette. Rosanna Arquette, que realmente aparece como media tullida y media, bueno, lisiada después de tanto accidente y sigue haciéndolo, ¿no? Y sobre todo las escenas de sexo pues son tremendas y de esa violencia implícita en los accidentes, ¿no? Y sin duda es una joya del cine moderno, ¿no? Y de
no sé cómo lo podríamos catalogar, en qué tipo de cine, ¿no? ¿Tú cómo la catalogarías, Es, entonces? es muy difícil de definir porque, claro, muchas de las críticas que salieron en su momento, en el año 1996, cuando se estrenó, la catalogaban como un thriller erótico, ¿no? Pero claro, eso no es exactamente un thriller erótico al estilo de, por ejemplo, pues no sé, Instinto Básico Exacto, o lo iba así. a decir yo también. Con lo cual, yo creo que se queda corto eso, porque sí que hay ese componente, pero luego es menos erótico y menos thriller de lo que podría parecer si lo llamamos así, ¿no? Porque yo creo que hay muchas otras cuestiones que se están analizando aquí o que se están presentando aquí, ¿no? Y entonces Por creo que ejemplo, esa la etiqueta se queda corta. porque, por ejemplo, uno de los elementos que se trata en la película es de formación psicológica, ¿no? De los Sí. personajes, ¿no? De esa caída a los infiernos, ¿no? Bueno, hay una escena en la que hay un accidente de tráfico y lo único que piensa el protagonista es en hacer el amor con su mujer que acaba de tener un accidente de tráfico, ¿no? Mm. O sea, hay una deformación psicológica de los personajes que te hacen sentir, pues, mal, ¿no? Es que Cronenberg lo consigue, ¿no? Y bueno, y con el elenco de personajes tan variopinto que hay en la película, ¿no? Bueno, son Sin grandes duda me actores, quito el muchos de ellos. sombrero. Está James Spader, Sí. Deborah Kara Unger, Elias Koteas, Holly Hunter también está por ahí. Claro, es que es curioso porque es una película, el título Crash ya nos indica un poco acerca de qué va la película, pero La claro, película. incluso se podría entender el título de muchas maneras diferentes, no solamente como un accidente de coche, sino pues casi como... sí, lo podemos ver también desde un punto de vista más profundo, ¿no? Y podemos verlo también como una especie de metáfora, ¿no? de las relaciones entre estos personajes, ¿no? Que están continuamente chocando unos con otros, pero no solamente por tener accidentes de coche, ¿no? Y también, bueno, en muchas películas de Cronenberg se habla sobre esas falanges que surgen, bueno, muchas veces son corporales, pero aquí la falange es el coche, ¿no? La Mm. falange es la Bueno, que, y la verdad, la que Jaime, da es el que placer, el sexo. aunque no podemos decir que esto ocurra de una manera evidente en el mundo fuera de la película, lo que sí es cierto es que los coches, los automóviles se han convertido realmente en parte de nuestras, no solamente de nuestras vidas, pero en muchos casos también en parte de nuestras personalidades, ¿no? Entonces esta idea de que el coche es como una extensión de los personajes no es ninguna fantasmada, ni mucho menos, sino que deja claro o está reflejando algo que realmente sí ocurre en la vida real. Pero a mí lo que me interesa de la película es, claro, la he vuelto a ver después de mucho tiempo, porque la había visto pues, prácticamente cuando se estrenó y quizá alguna vez más, pero ahora la he vuelto a ver para esta conversación. Y yo creo que esta es una película, sobre todo, Jaime, sobre la dificultad de comunicación de las personas en la sociedad actual o en la sociedad de nuestros días, o por lo menos en la sociedad que se presenta en la película, ¿no? Porque son personajes que, para los cuales la práctica sexual parece ser la única manera de comunicación posible, Comunicarse. cuando en Ujú. realidad, claro, uno piensa que quizá la comunicación tiene que ser previa a ese acto, ¿no? Pero De en este hecho, caso no es así. en matrimonio protagonista no hay comunicación entre ellos, solo se comunican cuando hacen el amor todas las noches, ¿no? Son dos personajes apáticos que no tienen ningún tipo de interacción hasta que comienza, pues, bueno, el descubrimiento de esta nueva realidad para ellos, ¿no? Y sus vidas cambian. Pues sí, pues estoy de Algunos acuerdo de con... los críticos tengo por aquí que en su momento dijo que era una película pornográfica en forma, pero no en resultado. Bueno, supongo que se refiere a que va más allá de la simple presentación de un acto sexual, ¿no? Porque evidentemente hay unas temáticas mucho más profundas que se están intentando presentar aquí, ¿no? Desde el punto de vista de, pues sí, la falta de comunicación, em, Voyerismo. la dificultad para expresar sus propias emociones y sobre todo la relación con el trauma, ¿no? Porque parece que el trauma es la única manera
a través de la cual estos personajes realmente pueden mantener una relación. Si no existe ese trauma del accidente de coche o bueno, accidente de coche como un ejemplo de posible trauma, no se pueden realmente Comunicar. comunicar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece más interesante de una película que va mucho más allá del thriller erótico, que va, por supuesto, mucho más allá de la pornografía y que es para mí una de las películas, bueno, para mí y para muchas personas, una de las obras maestras. Más redondas de los últimos años, sin duda, sin duda. Bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre Crash porque es una película que tiene miga, mucha miga, pero bueno, podemos pasar a la siguiente película, si te parece, del Sí, 2005. simplemente, lo único que quiero decir de ¿Mm? Crash para terminar es que si uno revisa, estuve viendo algunas de las críticas que se publicaron en diferentes lugares, en Variety, en diferentes Sí, periódicos en el momento, pues hubo una división de opiniones en su momento, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? Había algunos críticos que decían que era una película muy original, que presentaba cosas que no se habían visto antes y de una manera también muy innovadora, etcétera, pero otros criticaban la enorme cantidad de violencia gráfica que había. Pero claro, eh, creo que algunos de esos críticos pues o no han visto otras películas anteriores de David Cronenberg o no se vale, dan cuenta de que realmente la violencia es parte de su manera de de expresar sus películas. ciertas ideas, ¿no? Y Hasta evidentemente, en La Mosca, hasta en La Mosca, que es una película, hay violencia, o sea, una violencia pues explícita y dura. Y bueno, esa marca de la casa, ¿no? Esa violencia de Cronenberg, lo que dices tú, no debería sorprenderse de si sigues un poco lo que es la trayectoria profesional de este gran director. y yo añadiría también que en esta película explota también David Cronenberg esa relación entre el sexo y el placer sexual y la muerte, ¿no? Porque La siempre muerte. está esa relación, ¿no? Existente entre lo De hecho, erótico y la muerte. y me da igual hacer un spoiler, al final de la película le dice a la mujer, la próxima vez, porque tiene un accidente de tráfico provocado y no se muere. Ujú, No te preocupes, la próxima vez. O sea, lo que buscan es la muerte, ¿no? A través de ese placer, ¿no? ujú. Es la relación, ese juego con la muerte tan peligroso, ¿no? Se ha hablado mucho desde el punto de vista del psicoanálisis y todo eso, de la relación entre pues, el deseo sexual y el placer sexual y la muerte. Y yo creo que esto es algo que está también, por supuesto, aquí Ujú. incluido, ¿no? En esta película, que por cierto, el propio autor de la novela, Ballard, dijo que él pensaba que la película era mejor que su libro, porque decía que la película iba más allá todavía que el libro y que era mucho más poderosa, mucho más dinámica y le pareció una película maravillosa. Y bueno, pues si el propio autor de la novela piensa que la película de Cronenberg es mejor que su propia novela, pues bueno, es una opinión como otra cualquiera, pero es la opinión de quien escribió la novela De original. autor, de quien crió y dio a luz a la criatura. Efectivamente, mejor halago imposible. Pues para No la pasó lo siguiente mismo. hay que pasar bastantes años Total. estamos Solo hablando de manera cronológica, pero no estamos comentando absolutamente todas las películas de David Cronenberg, sino exactamente. las que hemos visto y las que nos parecen más interesantes. Iba a colación de esto, iba a decir que Frank Herbert no dijo lo mismo de Dune y Lynch. Entonces, ¿sabes? Entonces, nada, pues es un No halago. creo Pues, que lo dijese tampoco con las nuevas versiones de Dune, si tuviese la oportunidad de verlas, creo pero que no le iba a gustar nunca nada, ¿no? pero creo O que sea, creo que tampoco le gustaría, ¿no? pues no estaría yo de acuerdo con las últimas, ¿vale? Con Claro la que estoy primera sí. poniendo estoy poniendo, palabras en su boca que no han salido nunca de su boca, pero bueno. Descansa en paz. Bueno, pues la siguiente película, como tú comentas, es de 2005 y aquí hay un cambio totalmente de registro, ¿no? Ujú. De Cronenberg, pero muy acertado. Y esta película de 2005 es una historia de violencia con ese gran Viggo Mortensen, que durante años, hasta la actualidad, pues sigue siendo su actor fetiche, su actor, bueno, pues de referencia, ¿no? Sí, hay ciertos actores que han participado en varias películas de David Cronenberg. Uno de ellos, por supuesto, es Jeremy Irons, ya hemos comentado, ¿no? Pero Viggo Mortensen en esta última etapa, en esta última fase de la filmografía de Cronenberg, desde luego es un actor, si no ubicuo, casi, ¿no?
Pero hay que añadir que es un superactor, las cosas como Sí, son. sí, a mí me gusta mucho y de hecho en estas películas hace algunos de los mejores papeles también de su carrera. Un gran talento. Comenzó con Señor de los Anillos, por casualidad, porque fue su hijo el que lo animó de hecho, al principio rechazó el papel, el Señor de los Anillos, y a partir de ahí, bueno, pues Cronenberg pues, se interesó en él y realmente, bueno, como veremos en más películas que posiblemente realizó junto a este gran actor, pues es increíble el talentazo que tiene. Y por cierto, está muy unido a Vigo por su apellido y también sentimentalmente, ¿no? ¿Sabes? Tiene hablado mucho de Vigo, del gallego, defendiendo el gallego y tal. Entonces, Sí, sí, es que nos verdad. toca, es argentino, si no recuerdo mal, es un todo argentino. Si no recuerdo mal, vamos, no sé exactamente dónde es, pero bueno. Y bueno, pues es una historia de violencia del año 2005, pues es una película que rompe un poco la trayectoria anterior Ujú, en el tipo de películas creadas por Cronenberg. Y podemos estar hablando de un western. Yo no sé tú que eres un gran amante de los westerns, ujú. si realmente estás de acuerdo o ves así a esta película, porque hay un enfrentamiento. A mí me recuerda mucho a la película ay, cómo era en español? Ay, Antón, Pero, no lo recuerdo. pero una El película, clásico, un western clásico. Centauros del Desierto, o No, no. ¿no? La Diligencia. Estaba esperando a que llegaran al poblado para Ah, matarlo. Bueno, sí, High Noon, ¿no? efectivamente, Hainun. Solo ante el peligro. Solo ante el peligro, no me salía el título. Bueno, me parece un poco, pues, de ese tipo, un poco similitudes muy marcadas, porque se enfrenta a su pasado, a esos personajes que lo quieren destruir, y él se defiende, ¿no? Defendiendo a él y a su familia. Y bueno, es una película, como digo, que rompe totalmente estereotipos en referentes a Cronenberg. Y bueno, de nuevo, Cronenberg no va más allá de hablarnos de un western clásico, ¿no? Los enfrentamientos entre gángsters, entre uno de sus ex y revanchas, ¿no? Va mucho más allá, va mucho más profundo, va buscando lo que quiere, va buscando otra vez los instintos básicos del ser humano, la violencia y, como no, el sexo duro, sexo fuerte, un sexo que penetra la pantalla, ¿no? Nunca mejor dicho, y va más allá, ¿no? Y una violencia que aparece con pinceladas, pero que es brutal cuando aparece, ¿no, Anton? Y ese personaje interpretado por Viggo Mortensen, que al principio se nos presenta como un padre de familia normal, pero que empezamos a intuir, no sé si tú estarías de acuerdo con esto, en la primera escena de sexo, que hay algo dentro de él que no es tan Ujú. pacífico, que algo que nos recuerda un poco a una persona violenta, ¿no? Y porque es una especie bueno, de pista que nos deja Cronenberg para que empiecen en nosotros pues, a maquinar nuestro cerebro con cosas que no son como parece que son, ¿no? Ujú. Y bueno, la película pues realmente pues se trata un poco sobre eso, sobre cómo la violencia puede llegar a extremos brutales y cómo el personaje pues cuando quiere quiere deshacerse de ese pasado y no tiene otra salida que matar a su antiguo jefe, pues lo que más teme no es su antigua banda, su antiguo, bueno, esa violencia que embarga todo. Lo que más teme es perder a su familia, su familia. Y hay una escena final muy bonita, ¿no? Que realmente, pues, Coronel la rueda muy bien, que nos deja un poco de paz, ¿no? Como un perdón que se le da al personaje principal de la Sí. película. Sí, tú decías antes que Viggo Mortensen tenía una cierta relación con Argentina, es que realmente creció en Argentina, a pesar de que nació en la ciudad de Watertown, en Nueva York, Uh -huh. que por cierto es la ciudad en la que se basa un disco conceptual de Frank Sinatra, que se llama así precisamente Mira Watertown. tú. Pero bueno, el caso es que a mí lo que me interesa de esta película, Jaime, es la reflexión sobre la violencia, ¿no? Porque hay que decir que es una película, una historia de violencia, en inglés, A History of Violence, del año 2005, que es una adaptación de una novela gráfica, de un De un cómic cómic, de efectivamente. DC, ¿no? Es decir, Uh esto es -huh. como un poco como David Cronenberg meets DC, ¿no? Entonces, ahora que hay tantas películas de Marvel, de DC, todas estas cosas, ¿no? Pues esta es una película que lo que hace es adaptar de una manera así, más o menos
personal y no al pie de la letra de nuevo. Es que esta es otra cuestión, ¿no? Que a David Cronenberg, como a muchos otros directores, no les interesa hacer una película que sea exactamente una adaptación al pie de la y letra. no ser un guión de él, y no es un guión propio, que también Cronenberg al principio es un poco un tipo de director como este. También ponen, de hecho, al principio tuvo unas pocas reservas, ¿no? Porque claro, no era una creación de él. Este tipo de directores es que se eligen mucho por sus propios guiones, porque es lo que quieren transmitir, ¿no? Sí, esto había pasado ya en M. Butterfly, ¿no? Que no hace una adaptación exacta de la obra de teatro. Y aquí pues pasa más o menos lo mismo. Con Viggo Mortensen están Maria Bello, está Ed Harris, está William Hurt. Bueno, con actores como estos pues también, desde luego, es más fácil. ya tiene Ed Harris, interés. Pero como te decía antes, Jaime, no sé lo que piensas tú, pero yo creo que lo interesante de esta película ya está en el título, ¿no? Una historia de violencia, que por supuesto es un título que ya de nuevo se vuelve a prestar a diferentes interpretaciones, porque es una historia de violencia en el sentido de que la historia de la humanidad está plagada de violencia, o es que nos va a contar una historia de violencia en esta película, o ambigüedad. Es que el personaje tiene detrás de sí una historia de violencia. Entonces lo que realmente creo que hace aquí, y hace muy bien, no solo en esta película, sino en muchas otras, David Cronenberg, es reflexionar un poco sobre la presencia de la violencia en la sociedad actual y también la relación de los propios sujetos, de las personas, con la violencia. Porque como tú decías muy bien, ya en el principio de la película da la sensación de que este personaje esconde o tiene dentro una cierta pulsión violenta a la que no puede escapar. Y nos damos cuenta no porque nos lo presente de una manera explícita, sino porque pues deja elementos implícitos que hacen que nosotros podamos ver que efectivamente ahí hay algo pues que va a Que no llegar funciona. posteriormente, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy interesante, de lo que además habló el propio Cronenberg en su momento, hablando de esta película, pues reflexionó también en alguna entrevista que he tenido la oportunidad de leer o de ver en algún caso, y hablaba, por ejemplo, de la relación entre el cuerpo humano y la violencia, como la violencia puede nacer dentro del cuerpo de las personas, pero puede después también explicitarse en el cuerpo de otras personas, porque generalmente cuando nosotros somos violentos o cuando una persona es violenta, pues esa violencia afecta a otras personas y a otros grupos de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, de nuevo, es una película que tiene ese elemento violento que ya vemos en el propio título, pero que no es simplemente violencia por violencia, sino que Cronenberg está utilizando esta adaptación de la novela gráfica de John Wagner y de Vince Locke, pues como una manera de reflexionar sobre el papel y la presencia y la importancia que adquiere la violencia en nuestra sociedad ya en el siglo XXI, porque esta película ya es del año 2005. Y sorprendió mucho cuando salió esta película, ¿no? Que fuera una creación de Cronenberg, ¿no? Pues un sorpresón total, porque acostumbrado a lo que veníamos, porque Existence, no sé si era, creo que es anterior, Existence, pues también una película de ciencia ficción, o sea, siempre siguiendo la misma línea. Y bueno, que de repente nos hiciese este tipo de películas, pues que aparte de esta manera también, porque fue una película que le gustó a todo el mundo, ¿no? De hecho, tiene unas críticas tremendas. Lo curioso, Jaime, es que siempre hay una división de opiniones, o en general suele haber una división de opiniones, incluso en el caso de Crash, con las películas de la filmografía de Cronenberg, pero en este caso, en general, las críticas, tanto de público como de crítica especializada, fueron muy positivas o bastante positivas. Y también decir que el estilo de Cronenberg es un poco, que esta película también se nota, de hecho leía una entrevista hablando a Viggo Mortensen sobre cuándo realizara esta película, que el estilo de Cronenberg deja a los actores pues con mucha libertad para que improvisen, ¿no? Y Viggo Mortensen improvisó mucho en este film. Y la verdad es que demuestra el talentazo que tiene, porque fue redondo, ¿no? Todo lo que... Y eso dice mucho también de Cronenberg, ¿no? Que confía en... Creo que quiere hacer sentir a los actores cómodos en un rodaje, ¿no? Y dejar un poco en libertad, y sabes que cuando pasa esto, pues rindes más, te involucras más. Y creo que es una de las claves de las películas de Cronenberg. Sí, además en este caso, Jaime, yo creo que hay una crítica también
a la visión de la violencia como algo heroico, ¿no? O sea que muchas veces en películas en las que hay mucha violencia, pues, se presenta la violencia de una manera, pues casi como algo heroico, algo muy positivo, algo incluso divertido en algunos casos, y la violencia pues está ahí, está explícita, pero casi la pasamos por alto, ¿no? Porque nos centramos más en el aspecto heroico del héroe que quiere llegar a cierta meta y tiene que conseguir ciertos objetivos. Y en esta película, pues la reflexión sobre la violencia es que sí, que lo heroico está ahí, pero que lo heroico también supone pues una violencia que tiene, que tiene consecuencias, que son físicas, que son materiales para los seres humanos, ¿no? Y podemos hacer un paralelismo con lo que estás comentando con otra película que critica la violencia, que es Sin novedad en el frente, ¿no? Ujú, ujú. Que también hace un poco, pues, esa apología bueno, a que la violencia no es heroica. Al final, pues, te engulle, ¿no? Te engulle y te destruye. O sea, que No no se es, puede controlar, además, en muchos casos, no que se yo puede creo que controlar, es algo que también efectivamente. se ve en esta película, ¿no? Los personajes que no son capaces de controlar esa pulsión violenta que sienten y que al final acaban, pues, dejando salir y realmente poniendo de manifiesto de una manera muy cruda. Y vemos la degeneración del ser humano, siguiendo esa línea que comenzaba anteriormente, pues pesimista de la sociedad, ¿no? Del ser humano, degenerándose paso a paso, ¿no? Y bueno, no sé, creo que, no sé si tienes alguna cosa más que decir sobre esta película. Yo creo que quedó unas pinceladas bastante, bueno, para explicar un poco a la gente las bondades de este film. Mm. Y no sé si te parece, podemos pasar a la siguiente. Sí, hubo críticos que pensaron que era una película, bastante, o sea, que no era demasiado complicada y desde el punto de vista formal, desde el punto de vista narrativo, Ujú, etcétera, y que quizá pueda ser esa una de las razones de que sea una película que tuviese, pues, tanta, aceptación y que la crítica la haya, puesto, pues en muchos casos por las sí, nubes y en muchos casos pues también la haya presentado como una de las películas más interesantes de la filmografía de Cronenberg en muchos años, decían algunos de los críticos ujú, en, en su momento y bueno, el propio David Cronenberg en cierto momento pues hablaba de que la propia evolución del ser humano, ¿no? El propio darwinismo, ¿no? Del que se suele hablar en muchos casos, es en sí mismo un ejemplo de violencia, ¿no? Esta idea de que solamente sobreviven los que son más fuertes y los que son más poderosos, eso también es un elemento sobre el cual trata de reflexionar en esta película. bueno, pues la siguiente película es del año 2007 bueno, y sigue un poco la línea, ¿no? La Mm, línea. Cronenberg decide no volver al fantástico de momento y esa película es Promesas del Este, que a mí, personalmente, mira que me gusta mucho una historia de violencia, pero después de revisarla, tengo que decir que Promesas del Este me gusta más. Son películas de un nivel sí, parecido, ¿no? son diferentes, pero Pero si le tengo que dar unas décimas más, se la daría a Promesas del Este por el tipo de historia que nos está contando, ¿no? vuelve a Y estar bueno, aquí el actor de Watertown, Nueva York, Viggo Mortensen, vuelve a aparecer. Viggo Mortensen y Vincent Cassel, que me parece un Vincent Cassel, actorazo, sí, actor y francés. Naomi Watts. O sea que hay los actores seleccionados, la verdad es que ya están seleccionados para que la película, bueno, por lo menos, pues a nivel interpretativo sea un éxito, ¿no? Y bueno, pues esta la podemos considerar un thriller. ¿Tú qué piensas? Un thriller Sí, clásico, sí, ¿no? yo creo que esta sí se adscribe más, ¿no? Al thriller más clásico, con lo cual sí, creo que si hay que ponerle una etiqueta, pues la de thriller yo creo que queda bien, o puede ser también, una de gángsters, ¿no? Se podría decir. Sí, 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 sí. Aunque tiene que ver Clásica. con la mafia rusa en este caso, pero bueno, son gángsters en todo caso. Sí, bueno, y quizás sea de las mafias más duras que existe, más que la italiana, porque ya sabemos que son todavía más rígidos en todo, más violentos. Ujú. Y bueno, la historia vuelve a aparecer relacionada con la mafia, la violencia. Vuelve a recurrir otra vez Cronenberg a tratar la violencia, que aparece a cuentagotas. Aquí no aparece muy a menudo, Ujú. pero cuando aparece es para darnos un bofetón en la cara, ¿no?
Yo creo que está más implícita durante la mayor parte de la película de lo que es normal o de lo que nos tenía acostumbrados en otras películas Cronenberg, pero es cierto que cuando llega te golpea con una fuerza impresionante, Jaime. La escena en los baños turcos o en las saunas, bueno, exactamente no sé lo que era, pues es brutal, ¿no? Y bueno, Viggo Mortensen, de hecho, para la película, el acento en la versión original es brutal como el acento, hablando en inglés ruso, que se gasta el hombre, es algo Sí, es alucinante. que además, bueno, yo he leído en algún lugar que realmente Viggo Mortensen casi utilizó, bueno, no voy a decir que utilizó em, la manera del actor studio necesariamente, pero sí que se metió en el papel hasta lo máximo porque preparándolo estudió la historia Sí. de la mafia Ujú. rusa, la manera en la que trabajan los gángsters de estas organizaciones criminales rusas, estudió sus tatuajes, porque lo del tatuaje es muy importante en La esta mafia película. rusa. Podemos hablar ahora de eso. Ujú. Y en una entrevista llegó a decir que llegó a hablar con los propios gángsters rusos, a hablar con ellos para ver de qué manera hablaban y después poder interpretar Eso, a su eso es personaje. meterse en el papel, ¿eh? En el Y papel de por eso decía verdad. lo del Actor Studio, pero incluso más porque se va ya a una propia investigación, ¿no? Casi una investigación de campo, ¿no? Por así decirlo. Que hablamos de la mafia rusa en Londres. O sea, Sí, además, claro. no es que hablamos de la mafia rusa en Rusia, en Londres, que es muy especial porque nos presenta un Londres súper húmedo, súper oscuro, con, bueno, que ya también muchas veces la ciudad, porque aparece después en la siguiente película, da la ciudad como un elemento, personaje más Sí, dentro de sí. la que es la trama. Y bueno, en esta película, realmente, pues Londres es otro elemento más, ¿no? Bueno, los crímenes que hacen, etcétera. Y Aquí en bueno, particular, la ciudad yo creo que tiene una importancia capital, total. porque ya no es solamente que sea el lugar en el que ocurren las cosas o en el que ocurren los Mm. hechos que se narran en la película, sino que además pues también nos presenta, es una presentación muy visual de lo que es la ciudad y la ciudad ayuda, yo creo que a crear ese ambiente del que hablabas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y contamos un poquito de qué va la historia, un poco por Sí, encima. Naomi Watts es una comadrona y llega a su hospital pues una niña de 14 años, embarazada, después de haber sufrido una paliza y con señales de que es drogodependiente, ¿no? Bueno, ujú, muere la chica en lo que es el parto y nace la niña. Y se apodera de un diario. ¿Y qué trae este diario escrito? Bueno, lo que le sucedió a esta chica y con quién estaba relacionado, ¿no? Lo que le ujú. había pasado. Y claro, la historia que cuenta el diario está relacionada con, con la mafia rusa y con un clan que creo que se llamaban los Zacone, ¿no? Si Ujú. no recuerdo mal. Y bueno, Naomi Watts no tiene mejor idea que visitar a estos mafiosos para que le traduzcan el diario. Claro, Y porque aquí el empieza diario no toda la está en historia. inglés, entonces, Exacto, está en ruso, porque ella era una niña de 14 años, pues explotada sexualmente, traída de Rusia, engañada, porque pensé que venía a cantar, y lo típico que suele pasar con las mafias, ¿no? De ujú, explotación de, bueno, de mujeres. Y después de esta idea tan brillante, entre comillas, bueno, empieza lo que es la historia de amenazas, de descubrir quién es el padre, bueno, de descubrir esa violencia extrema que existe en lo que es la mafia y sobre todo empezamos a conocer lo que son los personajes. Por ejemplo, el Vincent Cassel, que hace de hijo de, bueno, del mafioso, y la relación de amistad que tiene con Viggo Mortensen, ¿no? Porque ujú. yo creo que teníamos que aquí formar un triángulo amoroso, entre comillas, ¿no? Que es la relación de amistad tan bonita, siendo dos mafiosos, ¿no? Y tan potente entre Viggo Mortensen y Vincent Cassel, y la relación entre Viggo Mortensen y Naomi Watts, ¿no? Ujú, Que al ujú. final forman un triángulo, pues, que creo que al final de la película nos hace reconciliarnos con lo que son los mafiosos, ¿sabes? Porque el hijo odia al padre por haber hecho lo que había hecho Ujú. y Viggo Mortensen entiende lo que Naomi Watts intentó explicarle, siempre pensando que son dos mafiosos bueno, de extrema violencia, ¿no? Y que los sentimientos pues casi carecen de sentido en sus vidas, en sus corazones, ¿no? Y bueno, pues a mí la historia la verdad es que me parece fantástica y creo que es el punto que la destaca en relación a la película Sí. anterior, la historia de violencia. Sí, es que yo creo que son dos películas que tienen elementos en común, como tú dijiste antes, pero que también son muy diferentes en la manera en la que están narrados y sobre todo en dónde se pone el foco de lo que le interesa al director, ¿no? Porque yo creo que en esta película
no es, además, por casualidad, que la violencia aparezca de una manera diferente, ¿no? En el sentido de que, claro, la violencia aparece, como tú dijiste antes, pero en ciertos momentos con mucha fuerza, pero después en otros momentos se presenta más a cuentagotas. Y yo creo que la razón es que en esta película lo que más interesa es delinear los personajes, ir presentando los personajes y, sobre todo, presentar y analizar e ir formando la relación, en las relaciones que se presentan entre los Sí, personajes. Esto, quizá esto lo que... ocurre en Londres y tiene que ver con un caso de tráfico sexual de mujeres, etcétera, etcétera, con la mafia rusa, pero esta historia podría haberse presentado en cualquier otro lugar. No tiene por qué ser la mafia rusa, no tiene por qué ser Londres, sino que podría extrapolarse a muchos otros lugares, ¿no? Ese elemento de la mafia rusa como que da más interés, ¿no? Porque es un tipo de sociedad desconocida al que visualiza una película de este tipo Sí. y llama más la atención, ¿no? Porque es algo nuevo para nosotros. Y bueno, y lo que dices tú, está mejor dibujado los personajes, mejor desarrollados. Y eso es la diferencia respecto a una historia de violencia que es magnífica, pero que aquí va un punto más allá, ¿no? Y eso que el guión, de nuevo, no es de David Cronenberg, No, él no, no dirige, es. dirige la película, pero el guión es de Steven Knight. Sí. Y bueno, pues realmente es un guión que Cronenberg entendió muy bien y dirigió de manera muy interesante. Y es una de estas películas que si la audiencia no las ha visto o no la ha visto desde hace mucho tiempo, porque salió ya hace bastante tiempo, en el 2007, pues es una película para descubrir o redescubrir, porque es de esas películas de Cronenberg que a veces, pues no sé, uno olvida entre todas las otras películas, pues que Sí. tuvieron más éxito o son más icónicas, etcétera, pero aquí, a mí, por ejemplo, el tema, Jaime, te decía antes de empezar a grabar, el tema del tatuaje en la piel Sí, de estos mafiosos, porque marcan su historia, me marcan parece muy dónde interesante vienen. por eso, porque marcan su historia, porque de alguna manera el cuerpo es el lugar en el que se refleja, ¿no? Esta experiencia de estos personajes, en muchos casos experiencias horribles y deleznables en muchos sentidos, pero es esta idea de los tatuajes como un reflejo en el propio cuerpo del personaje, de lo que es ese personaje, desde el punto de vista de lo que hace, de la violencia que ejerce y del trabajo, entre comillas, por así decirlo, que practica. Me parece muy, muy interesante el hecho de que esto tenga una importancia tan grande en la película y que el propio Viggo Mortensen pues, haya estudiado esos tatuajes, porque esto no es algo que presenta la película, es algo que realmente está tomado de la vida real. Y es real. De hecho, hay una escena cuando lo nombran, bueno, asciende, ¿no? Dentro de lo que es el clan, pues lo desnudan y a través de los personajes saben que estuviera en Siberia en la cárcel, que fuera ladrón, etcétera, etcétera. Y ahora que pasan, o sea, asciende dentro del escalafón, pues vuelve a recibir otro tatuaje para marcar esa nueva etapa, Claro. nuevo peldaño en su Es vida, ¿no? como si su biografía personal y profesional Mm. estuviese pues tatuada en su propia piel, claro. Y claro, al espectador occidental nos llama mucho la atención, es algo que iba antes, ¿sabes? Este tipo de costumbres, de tradiciones, de maneras de vivir, ¿no? Que pues realmente nos impacta. A pesar de que los tatuajes en general, Jaime, yo no puedo hablar por experiencia propia porque no tengo ninguno, pero sí que los tatuajes en general tienen algo que ver con alguna cuestión Sí, importante para la persona que los lleva. Entonces, sí, sí que tiene que ver un tatuaje en general con la vida, con la biografía, con los sentimientos, con muchas cosas sí, que sí. tienen que ver con la persona. De alguna manera definen o ayudan a definir, en el caso de estos mafiosos todavía más, lo que es esa persona, ¿no? Bueno, pues hasta aquí Promesas del Este. Yo vuelvo a repetir que si no es la película de los últimos, bueno, de los años 2000 hacia adelante, pues la mejor, si no es la mejor, para mí sí es la mejor, ¿no? Y es Yo es desde luego la que más, de las que hemos comentado hasta ahora, es la Sí, que más recomiendo para redescubrir o para descubrir si es que efectivamente. la audiencia no la... Porque es ese tipo de películas que a la cada película te quedas pensando, ¿sabes? No es que pasen por tu vida, la visualicé y ya está. No. Después te quedas
queda pozo dentro de ti. Porque ver a Viggo Mortensen de mafioso, aparte, lo que tú dices, estudió tanto el personaje que traspasa la pantalla, ¿eh? Tú lo ves y impone, ¿no? Impone lo que es visualmente, pues su forma de andar, su forma de hablar, todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, no sé, es una película que se debe ver porque es un clásico dentro de Además, lo que es Jaime, la filmografía. siempre decimos que los doblajes en España suelen ser muy buenos porque hay muy buenos actores de doblaje. Sí, Pero esa es la típica película que todavía gana muchísimo más si uno la ve en versión original. Yo reconozco que sí. me gusta mucho más ver las películas en versión original que dobladas. Y de hecho, después de vivir durante tantos años en los Estados Unidos, más de 20 años aquí, pues no me puedo acostumbrar, la verdad, ya a ver películas dobladas porque en general en los Estados Unidos las películas se presentan en versión original, ¿no? Pero esta película en particular, creo que por lo que decías antes de las cuestiones lingüísticas, la manera en la que cambia su voz, la manera en la que habla Viggo Mortensen, basado en lo que aprendió para prepararse para esta película, creo que hace que la película todavía se disfrute mucho más en su versión original. Sí, bueno, pues no sé si tienes algo más que comentar No, y creo que creo podemos que pasar a la última, que además nos lleva a al la última. futuro. O sea, esta es la última, si no me equivoco, es la última que habíamos elegido. Ya digo que hay muchas más Está, películas que hizo creo que Cronenberg, está, pero no las comentamos todas. creo que está en postproducción la última, que aún no salió, bueno, no está, pero creo que está ahí o están a punto de rodarla, no sé, pero sé que hay un proyecto nuevo de Cronenberg después de esta que vamos a comentar ahora, Ujú. pero bueno, podemos decir que esta es la última que podemos, bueno, pues visualizar y analizar, ¿no? Y esa es Crímenes del Futuro, del año 2022. Y esta sí que yo la tengo muy clara dentro del género, que es vuelve otra vez, y yo creo que cierra el ciclo, Antón, Ajá. volviendo otra vez, Por eso está bien hablar de esta como final es que de es nuestro viaje perfecta, a través de la filmografía. efectivamente, porque como otra vez cierra el círculo y vuelve atrás, o sea, Mm. vuelve otra vez a la película de ciencia ficción en este tipo de distópica, como Videodrome, por ejemplo. Sí, sí, sí. Era otro tipo de película de ciencia ficción distópica que se salía de lo que era lo habitual. Y bueno, es una película muy difícil de entrar, ¿eh? Para mí es muy difícil de entrar si no conoces a Cronenberg. Yo creo que hay que ir preparado para ver esta película en concreto, porque es realmente el Cronenberg de siempre, ¿no? El Ujú. Cronenberg de la mosca, el Cronenberg de Videodrome, el Cronenberg de la rabia, ¿no? El Cronenberg de todas esas películas de Scanners incluso, ¿no? Sí, Scanners, Eh, sí, iba a decir. Scanner, todas esas películas, en la cual, bueno, pues nos vuelvo a transmitir otra vez la idea de que estamos ante una sociedad humana, pues que está en declive, que está, bueno, pues decadente, ¿no? Sí. Una sociedad decadente totalmente, y él es muy pesimista sobre el futuro, ¿no? Es una sociedad, imaginaros de qué va el tema, que ha perdido la sensibilidad al dolor. O sea, la gente no tiene dolor, o sea, y busca sobre todo tener ese placer del dolor. O sea, Sí. es una contradicción totalmente bestial, y para lo cual pues hacen auténticas animaladas, ¿no? Se operan, se dejan operar, bueno, abrir o sea, sin anestesia, dentro de cada uno de las personas crecen pues órganos que no tienen sentido. Bueno, es toda una bizarrada pues brutal, ¿no? Y sabes, sobre todo lo que me gustó también de esta película, bueno, pues la música, que es de Howard Shore, y acompaña muy bien porque te deja totalmente en mal rollo, totalmente la película. El protagonista vuelve a ser otra vez Viggo Mortensen y lo hace muy bien, porque realmente era un papel complicado. Complicado porque cuando la veáis, pues os daréis cuenta de que todos los matices que tenía que interpretar pues no están al alcance de cualquier actor. Es una película, como digo, muy difícil de entrar en ella, y nada, y creo que Cronenberg vuelve a jugar otra vez con la ciencia ficción, ¿no? Con esta película, ¿no? A mí, Jaime, me costó ver esta película, la verdad. Eh, Y acabarla. sí, No, yo no la... bueno, sí, acostumbrarme, por así decirlo, a lo que se desplegaba ante mis ojos a lo largo del metraje, porque claro, es una película que, por cierto, tiene el mismo título que otra película del propio Cronenberg de 1970,
pero no es la misma película, ni es un remake, ni es una adaptación, ni nada por el estilo. La temática es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Pero sí que, como tú dices, es la vuelta de Cronenberg a la ciencia ficción. Yo creo que en realidad a Cronenberg nunca le dejó de interesar la ciencia ficción. Lo que pasa es No, que no. se metió en otro tipo de proyectos que también le interesaban. Y yo me reconozco mucho en eso, porque para mí es muy difícil centrarme solo en una cosa. A mí hay muchas cosas diferentes que me gustan y creo que a Cronenberg le pasó más o menos lo Y mismo. sano, y sano, y Sí, sano claro, para no para un centrarse solo en lo creador. mismo todo el tiempo, efectivamente, Ah, pero quiero decir que llevaba ya, pues no sé, unos veintitantos años sin hacer una película de ciencia ficción y vuelve a esto, pero de una manera muy cruda. O sea, yo creo que no voy a decir que sea la manera más cruda posible, pero sí está entre las más crudas posibles. es muy cruda, muy Eh, cruda. Yo creo que de nuevo vuelve a ser una reflexión sobre la situación de la sociedad actual en cuanto a los sentimientos de las personas y a esa falta de sensibilidad que uno, tanto a veces si quiere como si no, acaba por sentir o experimentar ante pues todas las crueldades y toda la violencia y todo el desastre que en muchos casos tenemos Pero, que ver y al que tenemos que asistir diariamente. Y entonces hay personas, aquí estos son personajes que ya están totalmente desensibilizados, ¿no? la Eh, primera escena de la película vemos la falta de sensibilidad de una madre matando a su hijo. O sea, ujú. ya empieza la película, bueno, dándote una pista de lo, bueno, de lo que estás comentando, ¿no? Y entonces se convierte todo esto casi en un espectáculo, o sea, en el sentido de que Arte, arte, sí. como si fuese arte, efectivamente. O sea, el arte, esta falta de sensibilidad y el no sentir el dolor y tratar de buscar el placer a través del dolor, que esa también hay una relación ahí clara, ¿no? Como decíamos antes, entre el sexo, el placer sexual y la muerte, pues también entre el placer y el dolor, como entre la risa y las lágrimas, pues hay una relación muy cercana, ¿no? Y aquí se ve en el caso de Viggo Mortensen y pues esas operaciones, las que tú hablabas, que realiza, pero además la realiza como si fuese una performance, ¿no? Como si fuese pues un espectáculo, como decíamos, ¿no? Arte conceptual. Sí, es como si fuese arte conceptual, pero se hace del dolor un espectáculo, que es algo que, por Sí, ejemplo, ocurre en la sociedad. No hasta tal punto, evidentemente, pero desde un punto de vista sí. metafórico, sí que esto es algo que ocurre. El comercio con el dolor y la performatividad del dolor y sobre todo, ¿cómo se dice? El dolor utilizado como espectáculo, ¿no? Esto ocurre, por supuesto, Instrumentalización en la del vida real dolor. que se instrumentaliza, esa es la palabra que quería encontrar. Y aquí tenemos a Viggo Mortensen, a Kristen Stewart y a Lea Seydoux. Lea Seydoux es una actriz francesa muy interesante porque ha realizado películas tanto en francés como en inglés y aquí hace un papel también muy interesante desde mi punto de vista, Lea Seydoux. Y bueno, pues sí, es una película, pues, como tú dices, difícil de ver, pero que de nuevo trata de ir más allá de lo que simplemente presenta. O sea, es una Es reflexión a través de la ciencia ficción sobre la sociedad que una vivimos. reflexión sobre el futuro de la humanidad. Viene a ser lo que es la película, ni más ni menos, ¿no? Que no va por buen camino, ¿no? Y vuelve a aparecer, y aparte, vuelve a través de la ciudad como elemento importante dentro de lo que es la película, porque aparece una Atenas, ¿no? Pues decrépita, bueno, Ujú. eh, pues en el futuro, muy, bueno, destruida, bueno, en fin. Y bueno, eso le da un matiz más, bueno, pues a lo que es la importancia Sí, de porque lo que es además la... Jaime es una coproducción de varios países, de Sí, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Grecia, con lo cual hay varias compañías claro, de diferentes partes del metidas mundo y en... de ahí que se presenten también diferentes partes del Mm. mundo. Hay una especie de Atenas, como ahí comentas, y, y, y tal, pero realmente yo creo,
lo que a mí más me parece interesante de esta película es que lo que hace David Cronenberg es reflexionar acerca de lo que significa que nosotros como sociedad nos estemos totalmente anestesiados al dolor, ¿no? O sea, que podamos que podamos llegar hasta un punto en el que seamos indiferentes al dolor El de los prójimo. demás. Este es el futuro que realmente queremos, es el futuro más deseable. Yo creo que en esta película problematiza David Cronenberg esa pregunta que tiene difícil y además dura solución y respuesta. Y que, bueno, es un reflejo no total de la sociedad actual, pero algo de reflejo Claro, sí claro. que hay, ¿no? Algo Claro, de no mucho es de... exactamente lo mismo, es llevado al Exactamente, extremo, pero efectivamente. la temática está ahí, que es lo que interesa. Él lleva la temática precisamente por eso es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que, como toda la ciencia ficción que se precie, pues parte del mundo conocido y Sí, del lo mundo. envuelve en ciencia ficción para transmitir un mensaje social, que es ese que tú comentas, ¿no? Ujú. Yo realmente, pues es de las... No me entusiasma, ¿no? El crimen en el futuro, la ves porque tienes que ser un amante de Cronenberg y de su rollo, ¿no? Seguir su rollo, porque es muy Cronenberg, muy, muy, muy Cronenberg. Pero tampoco me entusiasmó, ¿no? A mí se me hizo un poco chicle y me costó un poco acabar, Sí. ¿no? Cuando la vi Es una terminar. película, algunos críticos la tildaron de película de lo que se solía decir antes arte y ensayo, ¿no? O sea, como art film en inglés. O sea, una película más experimental, una película que Sí. trata de hacer cosas que no es que no se hayan hecho antes, pero que están tratadas de una manera muy personal por parte Ujú. del director. Y bueno, eso hace que, pues, yo, por ejemplo, tenga momentos en los que esta película pues me produzca una cierta repulsión, mientras que pues a otros espectadores a lo mejor no le ocurre exactamente lo mismo, pero tiene que ver con ese tratamiento tan crudo, tan personal, tan directo, ¿no? de este tema por Y parte una de de... las claves de Cronenberg y de tener esa libertad de, bueno, artística en relación a los directores de su generación es que sus películas son siempre de muy bajo presupuesto, ¿no? Ujú. No dependen de una producción en la que haya que regirse por, bueno, por parte creativa, pero también hay parte comercial, ¿no? Y eso también a él le ayuda un poco a hacer este tipo de películas tan, bueno, pues por lo menos que intenta, bueno, crear algo nuevo, ¿no? Algo fresco. Y se vio La Mosca, que era una película de bajo presupuesto y realmente fue Sí. un exitazo, ¿no? Es Y eso curioso también que es digas una... eso porque una de las películas más caras que hizo David Cronenberg en su carrera fue precisamente M. Butterfly. O sea, Sí, claro, porque por todo el vestuario, etcétera, etcétera, sí, se gastó mucho pero dinero, bueno, pero generalmente las películas suyas, pues sí, el presupuesto no es tan alto como uno podría pensar. pero siempre tira más de efectos especiales prácticos, ¿sabes? Maquillajes, bueno, ese tipo de efectos especiales, porque su presupuesto, pero esto le ayudó también a hacerlos, o sea, crear una verosimilitud de Ujú. esos efectos especiales que muchas veces se agradece, ¿no? Como, por ejemplo, en películas como ahora en Alien Romulus, que el CGI casi no existe y tú parece que estás respirando la película, ¿no? Lo mismo pasa en muchas películas de Cronenberg, ¿no? Que Claro, esos efectos El prácticos, CGI, si está bien utilizado, evidentemente, pues ayuda sí. a que la película pues tenga una Ujú. presencia visual diferente, ¿no? Pero está claro que hay películas en las cuales el CGI pues le hace un flaco favor a la propia Te hago película. una pregunta. ¿Tú crees que La Mosca hubiera sido lo mismo con CGI que con esos efectos especiales prácticos? No, efectivamente. ¿Verdad? Es que el CGI, yo creo, yo tampoco es que, yo no soy un especialista en esto, como desde el punto de vista de alguien al que le interesa el cine y las películas, pues me parece que el CGI muchas veces desvirtúa. Te Eh, saca de la película muchas veces. sí, visualmente desvirtúa un poco lo que quiere presentar, ¿no? Ujú. Eh, hay ejemplos más evidentes que otros, ¿no? Hemos hablado en el canal del irlandés, por ejemplo, en el cual el CGI, pues hay momentos en los que pues, no ayuda demasiado. Pero bueno, si está bien utilizado, evidentemente puede aportar, Ujú. pero cuando tienes una película en la cual los efectos especiales son más y estén bien hechos, pero son más mecánicos, son más artesanales, pero evidentemente bien hechos, al estilo más clásico,
pues a mí me suele atraer más, la verdad. Pero bueno, A mí no, también. no siempre, depende de lo bien o de lo mal que esté hecho, y el Sí, por CGI, si supuesto. está bien utilizado en sus dosis necesarias, pues creo que también puede ayudar. Pero en general yo me alejo un poco de eso y me gusta más lo más clásico, sí. Como dice, bueno, el director de Alien, de esta nueva, esta Alien Romulus, Fede Álvarez, creo que se llama, Ujú. a él dice que a él no lo enseñaron en la escuela de cine a usar CGI, a él le enseñaron a rodar películas con actores y efectos especiales reales. Y yo le doy toda la razón, ¿sabes? Entonces, Bueno, es así. Harryhausen estaría totalmente de acuerdo con esto. Hombre, totalmente, ¿eh? Al 100%. Bueno, Antón, pues no sé, hasta aquí, bueno, un poco terminamos esta parte que llevaba ahí, Sí, pues esperando su momento y tenéis las otras dos partes de Cronenberg, de su filmografía en el canal, en la que hablamos sobre esa maravillosa filmografía que miras hacia atrás y alucinas con el número de películas que este hombre ya va dirigido durante todas estas décadas, ¿no? Es alucinante, ¿no? Algo tendrá cuando ya es mayorcito, ya cumple sus años y, bueno, toda esta generación va por el mismo camino, pues es normal, pero sigue rodando, está al pie de cañón, como Clint Eastwood, ahí con 90 y pico años, a tope. Y bueno, lo que digo, disfrutar de estos directores que son increíbles y maravillosos. sí, porque además David Cronenberg decías antes que en estos momentos, cuando estamos grabando esto, está en postproducción una nueva película, y estaba intentando ver qué es lo que dice aquí, porque claro, en 2022 Crímenes del Futuro, y después en 2024 también hay una película que se llama The Shrouds. eh, Efecti- y esa película sí que es una película que se va a presentar. Parece ser que salió Pues o esa es la película que comentaba, ¿sabes? el 20 de mayo del 2024 se presentaba en Cannes, el 5 de septiembre de 2024 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en Francia no se estrena hasta enero de 2025. O sea, es una película en coproducción franco-canadiense, pero una película que se rodó en inglés, y es una película que, Ujú, bueno, yo de momento no he tenido la oportunidad de ver, ujú. y esperemos pues que llegue a las pantallas estadounidenses o europeas también, en tu caso, lo antes posible, porque, Por bueno, supuesto, puede ser siempre es un una placer. película interesante. Siempre es un placer ir al cine y ver películas de Cronenberg y disfrutarlas, porque a mí realmente es parte de mi vida cinematográfica, ¿no? Cronenberg ocupa un peldaño muy importante, porque vuelvo a repetir, no quiero ser pesado con la mosca. La vi en el cine, estuve 2 días sin dormir, pensando en la película, porque yo con 14 años ves ese tipo de películas tan impactantes y con el tiempo te das cuenta de la maravilla que son ese tipo de películas tan, bueno, tan impactantes y que marcan un antes y un después en muchos aspectos, ¿no? Por cierto, Jaime, que Y, en The Shrouds también sale Vincent Cassel, así que, bueno, pues sí, Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt y Elizabeth Saunders, y como digo, es una película que se ha presentado en festivales de cine, pero todavía, al menos en Francia, hasta el a mí, 2025 no saldrá, a así mí que habrá que esperar al año próximo para poder ver. Castle me parece un actorazo también, ¿sabes? Entonces, ya habrá que esperar y bueno, esperemos que tengamos que esperar tanto por otro programa de diálogos No, 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 transatlánticos. no. Habrá programas de diálogos transatlánticos, yo creo, más a menudo, Jaime. No podemos estar 2, 3 años sin No, grabar. hombre, De no. que hemos No. hablado, no hemos grabado, pero yo me comprometo a que en el próximo mes grabemos otra Por supuesto, por lo conversación menos una vez al sobre mes. otro tema. Pero me parece bien que hayamos retomado Ujú, esta grabación con Cronenberg, porque que quedase así sin la parte final, pues quedaba un poco así, ujú. cojeando un poco del pie derecho, y entonces pues ahora ya está la cosa completa, y animamos por supuesto a la audiencia a que deje comentarios por la parte de abajo del Por vídeo supuesto. si le interesa, y también diré que en algún momento pues en la versión solo en audio la publicaré también en mi canal Anton GF, pero la versión en vídeo está aquí
en el canal de Diálogos Transatlánticos, que yo creo que una de las propuestas para finales del 2024 y para el 2025 es revivir de alguna manera el canal y continuar Ah, conversando sobre todo. ojalá. Porque el proceso de preparar, de revisar, ¿sabes? Está muy guay. Porque no solo es hacer el programa, es volver a ver aquellas películas y volverte a empapar de esos recuerdos, de ese cine, porque siempre hacemos programas que nos gusta la temática a los dos y siempre es un placer, ¿no? Y te enriquece de nuevo y está muy guay, está muy guay. El proceso siempre es lo más importante de muchas cosas en la vida y entre ellas, pues la creación de un vídeo, ¿no? Y creo que Cronenberg Entonces, estaría totalmente de acuerdo con eso, Jaime. eso espero, si no ya sabes que me enfado. Bueno, Antón, pues nada, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer volverte a ver, compartir contigo otra vez, bueno, hablar de cine y bueno, espero vernos pronto. Pues lo más pronto posible aquí en los Diálogos Transatlánticos. Un saludo a todos y a todas.